desvelando las 7 vías por las que el Espíritu Santo me instruyó a escuchar su voz. ¿Alguna vez ha experimentado una desazón inexplicable en lo más profundo de su ser, un murmullo apacible en su espíritu que parece convocarle, pero que se disipa rápidamente entre el estruendo incesante de la existencia diaria? El ininterrumpido rugido del tránsito vehicular, las alertas constantes del dispositivo móvil, las exigencias laborales que se acumulan y las inquietudes que le roban el sosiego nocturno. Todos estos elementos conspiran para silenciar esa llamada interna. Si en este instante se encuentra prestando atención a mis palabras, estoy convencido de que su presencia aquí no es fruto del azar. Dentro de usted palpita una añoranza profunda por una conexión de mayor hondura, un propósito más elevado, una guía infalible en un cosmos saturado de ruido y distracción. Hoy mi deseo es invitarle a embarcarse en una expedición personal, un periplo que alteró drásticamente la trayectoria de mi propia vida, las 7 metodologías a través de las cuales el Espíritu Santo me capacitó para discernir y seguir su indicación. Permítame iniciar este relato con una franca admisión. Durante incontables años, mi existencia transcurrió en un laberinto de desorientación. Mi afán por encontrar respuestas me llevó a explorar un sinfín de fuentes, obras literarias, el consejo de amistades, mis propias y elaboradas estratagemas. Sin embargo, nada lograba colmar ese vacío existencial que me consumía. Fue entonces cuando, de manera casi fortuita, abrí mi ejemplar de la Sagrada Escritura y mis ojos se posaron en las reveladoras palabras de Juan 14, 26, donde se lee: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fue como si un fulgor radiante se encendiera en lo más hondo de mi alma. Comprendí que el Espíritu Santo no constituye una noción etérea ni una energía impersonal. Es en esencia una persona divina, vibrante y viviente, que anhela fervientemente acompañarme en mi andar, comunicarse conmigo, orientarme en cada paso, y lo más asombroso de todo, Él desea fervientemente realizar esa misma labor en su vida. Reflexione sobre este concepto por un instante crucial. A lo largo de los anales de la humanidad, en cada era y civilización, hombres y mujeres de diversas índoles han experimentado esta misma búsqueda incesante, esta inquebrantable añoranza espiritual, y han hallado respuestas inequívocas al sintonizar con esa voz celestial, inmaterial pero profundamente real. Considere, por ejemplo, la figura de Moisés, aquel humilde pastor solitario, que en la vasta desolación del desierto, percibió la voz de la divinidad emanando no de un templo o un oráculo, sino de una zarza que ardía sin consumirse, un fenómeno inexplicable que marcaba el inicio de una misión trascendental. Gracias a esa audición divina, Él guió a todo un pueblo oprimido y subyugado hacia la anhelada liberación, tal como se relata con vívido detalle en Éxodo, capítulo 3. O evoque la conmovedora historia de Samuel, un niño de tierna edad, casi un infante, que en la quietud profunda de la noche, lejos de las distracciones diurnas, escuchó su propio nombre ser pronunciado con una claridad asombrosa. Respondiendo a ese llamado misterioso, aunque al principio no lo comprendió plenamente, se convirtió en un profeta de trascendental influencia, una figura clave que condujo e instruyó a la nación de Israel, tal como lo narra la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Incluso en épocas más contemporáneas, en la era que nosotros habitamos, individuos aparentemente ordinarios, semejantes a usted y a mí, personas sin títulos o grandes fortunas, han logrado transformar el curso de la historia y el destino de incontables vidas. Lo consiguieron no por su propia fuerza o intelecto superior, sino porque aprendieron a armonizarse, a sintonizar su espíritu con la guía sutil pero poderosa del Espíritu Santo. ¿Qué prodigios inimaginables ocurrirían en su propia vida si usted también pudiera percibir, con una certeza inquebrantable, esa voz interior, esa dirección divina? ¿De qué manera radical se transfiguraría su existencia si cada determinación que tomara, cada avance, estuviera meticulosamente dirigido, no por el capricho o la lógica humana, sino por una sapiencia de origen celestial, una sabiduría que trasciende con creces todo entendimiento terrenal y que le asegura el sendero correcto? Este es el gran interrogante y la promesa de este viaje. Deseo fervientemente que se permita una profunda visualización junto a mí en este momento. Permita que sus párpados se cierren por un breve instante, despojándose de las distracciones visuales del entorno.
Sí, le animo a hacerlo ahora mismo si las circunstancias le son propicias, e imagine con todo el poder de su mente y corazón una existencia en la que la sensación de extravío ha desaparecido por completo, disuelta como la niebla al sol. Una vida donde la serenidad más profunda ha suplantado de manera definitiva a la angustia incesante y a la ansiedad devoradora que a menudo nos asalta. Donde la confusión, esa densa neblina mental que empaña nuestras decisiones, ha cedido su lugar a una lucidez cristalina, a una claridad meridiana en cada paso. Imagine un estado donde usted posee la plena, inquebrantable certeza de que jamás se encuentra solo, pues una presencia infinitamente superior, omnisciente y amorosa, le acompaña a cada instante, susurrándole el rumbo a seguir, delineando el camino correcto en cada encrucijada y desafío que se presente ante usted. Esta no es una quimera inalcanzable, no es un mero espejismo de la imaginación ni un utópico anhelo. Es por el contrario, una realidad palpable y concreta que yo mismo he tenido el privilegio de experimentar de primera mano, y que, con una fe inquebrantable y una dedicación sincera, usted también tiene la capacidad de abrazar plenamente, de hacer suya. Las 7 vías, o metodologías, que estoy a punto de desvelarle y compartir con usted no son meras conjeturas teóricas extraídas de algún antiguo volumen empolvado, desconectadas de la vida real. Son, por el contrario, vivencias concretas, lecciones invaluables que el Espíritu Santo, con su infinita sabiduría, cinceló profundamente en lo más íntimo de mi ser a través de un crisol de experiencias. Momentos de angustia y lágrimas, de regocijo y risas incontenibles, de errores superados que se convirtieron en maestros, y de victorias conseguidas que celebraron su fidelidad. Son, sin lugar a dudas, prácticas auténticas, probadas en el fragor de la vida cotidiana, y están firmemente cimentadas en los principios inmutables y eternos de la Sagrada Escritura, la cual es nuestra brújula infalible en este sendero espiritual. No olvides darle me gusta y suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para más contenido transformador. Por lo tanto, le ruego que permanezca atento y acompañe mi discurso durante los próximos instantes, ya que nos adentraremos en la exploración detallada de cada una de estas 7 enseñanzas fundamentales. Le aseguro, con absoluta convicción, que lo que le espera no se tratará de una alocución tediosa que induce al sopor, ni de una fría y desapasionada enumeración de preceptos rígidos y reglas inflexibles que limitan el espíritu. Será, más bien, una auténtica odisea de descubrimiento espiritual, un viaje apasionante hacia lo más profundo de la conexión divina. Le guiaré con franqueza y transparencia por los senderos de mi propia travesía personal, un recorrido lleno de aprendizajes y revelaciones. Asimismo, le narraré episodios bíblicos que, lejos de ser relatos antiguos y distantes, cobrarán vida ante sus ojos, revelando verdades perennes que resuenan en la actualidad. Además, le compartiré ejemplos conmovedores extraídos de la historia, figuras ejemplares cuyas vidas le asombrarán y le inspirarán a nuevos horizontes de fe. Y lo más importante, le proporcionaré estrategias aplicables, pasos prácticos y concretos que podrá comenzar a implementar y a integrar en su vida a partir de este mismo instante, sin dilación. Al término de este compendio, mi ferviente plegaria y mi más profundo deseo es que no solo adquiera una comprensión clara y lúcida sobre cómo percibir y discernir la voz del Espíritu Santo, sino que también sienta, en lo más íntimo de su ser, como un fuego sagrado e inextinguible se enciende con una fuerza avasalladora. Que este fuego despierte en usted un ardor incontenible, un deseo ardiente e impetuoso de buscarle y de cultivar su presencia como nunca antes lo había hecho, con una devoción sin precedentes. Se encuentra verdaderamente preparado para una transformación tan profunda y trascendental. Está listo, con todo su ser, para que el panorama completo de su existencia se renueve por completo, para que cada aspecto de su vida sea imbuido de una nueva dirección y propósito divino. Si su respuesta es afirmativa, entonces respire hondamente, permita que su corazón se abra de par en par, liberándose de toda preconcepción y resistencia, y demos inicio, sin más preámbulos, a esta aventura espiritual que promete redefinir su caminar. **, primera vía. La práctica persistente de la oración ininterrumpida **, la primera y más fundamental metodología a través de la cual el Espíritu Santo me instruyó a seguir y discernir su voz divina fue mediante la práctica ininterrumpida, constante y profunda de la oración.
Imagínese por un momento, si le es posible, poseer un dispositivo de comunicación que jamás agota su energía, que nunca requiere recarga, una línea directa y privilegiada, un enlace inquebrantable con el arquitecto supremo del cosmos, el soberano de todo lo existente. Una conexión que permanece accesible e ininterrumpida a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin importar su geolocalización, el uso horario o la circunstancia personal en la que se encuentre. Eso es, precisamente, lo que la oración ha llegado a significar y a representar en su esencia más pura para mí. No se trata de la mera recitación mecánica de fórmulas verbales impecablemente estructuradas, frases preestablecidas o rezos aprendidos de memoria. Tampoco implica la adopción de una postura reverente, como la de arrodillarse, en el esplendor de un templo inmaculado o en un lugar sagrado. Es en su esencia más profunda, una conversación dinámica, vivaz y vital, un diálogo continuo, un latido espiritual sincronizado, una resonancia constante entre mi propio espíritu individual y la esencia divina de Dios, mi Creador y Redentor. Las Sagradas Escrituras, nuestra brújula espiritual infalible, lo declaran con una claridad rotunda y sin ambajes en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Pero, ¿qué implicaciones prácticas, qué repercusiones tangibles conlleva realmente esta exhortación divina en el vertiginoso y demandante torbellino de la existencia cotidiana moderna, tan llena de ruido y distracciones? Su verdadero significado no se interpreta como la obligación de recluirse en un claustro monástico, ajeno al mundo, susurrando devociones ininterrumpidamente a lo largo de toda la jornada, cada minuto de cada día. Su esencia reside en mantener la apertura constante de su corazón, en preservar la sintonía inquebrantable de su mente con la mente divina, en dialogar con el Creador con la misma naturalidad, confianza y familiaridad con la que conversaría con un confidente íntimo, un amigo leal y cercano, alguien en quien confía plenamente. Y aquí radica el punto crucial, la clave transformadora que desbloquea un nivel superior de comunión. Se trata no solo de expresar sus pensamientos, sus anhelos, sus temores y sus necesidades más profundas, sino de escuchar, con una atención plena, deliberada y receptiva, lo que Él, el soberano Dios, desea comunicarle, lo que su espíritu anhela depositar en lo más íntimo de su ser, en su conciencia y en su corazón. Permítame relatarle una epifanía personal, una experiencia que me condujo a este profundo y revelador descubrimiento. Hace algunos años, me encontraba ante una encrucijada vital tan compleja que me sumía en un estado de angustia extrema, al borde del colapso emocional y psicológico. Era una coyuntura decisiva en mi trayectoria profesional y existencial. Se me presentaba la oportunidad de aceptar una posición laboral que prometía una considerable remuneración económica y un innegable prestigio social, una oferta tentadora en apariencia, pero que, paradójicamente, percibía en lo profundo de mi alma como una carga onerosa, un peso inmenso sobre mi espíritu, una elección que intuía contravendría mi paz interior y mi propósito divino. La alternativa era seguir un sendero menos convencional, inherentemente más incierto y desprovisto de seguridades aparentes, un camino que no ofrecía garantías materiales inmediatas, pero que resonaba con una profunda consonancia con un sueño, una aspiración noble y trascendente que el propio Dios había infundido en mi corazón años atrás. Una semilla de propósito que esperaba germinar. Me sentía atrapado, como en una jaula sin salida, con el tic-tac implacable del tiempo sonando en mis oídos y las opiniones contradictorias y a menudo ruidosas de todos a mi alrededor zumbando incesantemente como un enjambre de abejas irritadas, confundiendo aún más mi mente. Una noche, exhausto hasta la médula, con mi espíritu agotado por la indecisión y la preocupación, tomé mi Biblia con manos temblorosas y mis ojos, casi por inercia, se fijaron en las palabras reconfortantes y llenas de esperanza de Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Decidí emprender una nueva aproximación, una experimentación radical que contrastaba con mis hábitos anteriores. En lugar de ceder a la angustia paralizante y a la preocupación estéril que solo consume el alma sin producir nada bueno, optaría por la oración ininterrumpida.
Cada vez que el espectro del miedo intentaba apoderarse de mi ánimo, oraba, elevando una súplica sencilla pero sincera. Cada vez que la duda, cual serpiente insidiosa, me susurraba mentiras y escenarios catastróficos al oído, oraba, buscando la verdad en la fuente divina. Mis plegarias no eran extensas ni elaboradas con una retórica elocuente o palabras rebuscadas. A menudo, mi súplica se reducía a una simple, pero poderosa exclamación: Dios, auxíliame. ¿Qué debo hacer en este dilema tan complejo y abrumador? Y de manera gradual pero inconfundible, una paz inexplicable e incomprensible, una serenidad que trascendía toda lógica humana, comenzó a inundar mi ser, expandiéndose como una corriente cálida y vivificante que disuelve el hielo en un río gélido, dejando a su paso una sensación de calma restauradora. Fue precisamente en ese estado de sosiego, de rendición profunda a la voluntad divina, cuando pude percibir la voz del Espíritu Santo, esa voz interior que guía con sabiduría. No se manifestó a través de palabras audibles que resonaran en mi oído físico, como si alguien hablara a mi lado, sino como una certeza inquebrantable, una convicción profunda que arraigó en lo más íntimo de mi corazón y mi mente, una guía interna clara. Confía plenamente en mí, elige el camino de ese sueño que te he dado, aunque parezca incierto, y así lo hice con valentía y fe, a pesar de la incertidumbre y el temor inicial que me embargaban. Hoy, al mirar en retrospectiva mi vida, reconozco con gratitud que esa decisión, tomada en obediencia a esa dirección divina susurrada por el Espíritu, fue un punto de inflexión, una verdadera bisagra que reorientó por completo mi destino, marcando un antes y un después en mi travesía existencial, abriéndome a bendiciones inauditas. No olvides darle me gusta y suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para más contenido transformador. La Sagrada Escritura, ese compendio de sabiduría divina, está profusamente enriquecida con ejemplos irrefutables de este principio vital de la oración constante y su poder transformador. Piense en el grupo de apóstoles reunidos en un mismo lugar, en el aposento alto, justo antes del majestuoso y trascendental evento de Pentecostés, tal como se narra con detalle en el libro de los Hechos. Se nos dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos, Hechos 1:14. Esta no fue una breve oración de 5 minutos, una simple formalidad o un ritual vacío. Fue un compromiso inquebrantable, una dedicación constante, una perseverancia admirable, un clamor unificado y persistente que preparó meticulosamente el terreno espiritual para un acontecimiento asombroso y sin precedentes, la efusión del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió entonces, como resultado de esa persistente comunión? En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió con una manifestación visible y tangible, como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, colmándolos de un poder sobrenatural que trascendía toda comprensión humana, y dando inicio, de esta manera sublime y divina, a la Iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, que desde entonces ha crecido exponencialmente. Más adelante, en Hechos 13, 2-3, leemos un testimonio igualmente impactante de la guía divina a través de la oración. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estaban inmersos en una práctica conjunta de oración fervorosa y de ayuno sacrificial, buscando la voluntad divina sin descanso ni tregua, con corazones humillados. Y él, el Espíritu Santo, les habló con una claridad meridiana, una dirección inequívoca, encomendándoles una misión que, sin lugar a dudas, alteraría la faz del mundo entero para siempre, llevando el Evangelio a los gentiles. La historia secular, aquella que registran los anales de la humanidad a través de los siglos, también nos ofrece pruebas irrefutables del poder extraordinario y transformador de la oración constante y perseverante. Evoco la figura de George Muller, un filántropo ejemplar y un hombre de fe inquebrantable del siglo XIX en Inglaterra. Este hombre de profunda compasión se hizo cargo de la asombrosa cifra de más de 10.000 huérfanos, proveyéndoles alimento, refugio digno y una educación sólida, sin jamás solicitar donaciones económicas a persona o institución alguna, dependiendo únicamente de la provisión divina. ¿Cómo logró semejante proeza, que desafía por completo la lógica humana y las capacidades terrenales? Lo hizo a través de la oración incesante. Oraba fervorosamente cada mañana al despertar, cada noche antes de dormir, y en cada instante en que surgía una necesidad palpable, por insignificante que pareciera,
ya fuera la provisión de comida para el día siguiente o la búsqueda de un techo seguro y cálido para los niños desamparados bajo su cuidado. Él llevaba absolutamente todo, cada preocupación, cada petición, directamente ante la presencia de Dios en oración, con una fe que movía montañas. En una ocasión memorable y profundamente conmovedora, con los pequeños huérfanos ya sentados a la mesa, sus ojos expectantes y hambrientos, y la despensa completamente vacía, Mujer oró, no pidiendo con desesperación, sino dando gracias, con una fe que desafiaba la realidad visible, por lo que aún no percibía con sus ojos mortales. Minutos después de su oración, un panadero, sin aviso previo ni explicación aparente, llegó inesperadamente con una abundante provisión de pan fresco y caliente, y acto seguido, un lechero apareció con jarras repletas de leche, ambos afirmando, con asombro, que una compulsión interna inexplicable y poderosa los había impulsado de manera irresistible a acudir en ese preciso momento, sin saber por qué. Mujer vivía en un estado perpetuo de oración, una conversación continua y fluida con su Creador, y el Espíritu Santo le respondía fielmente, proveyendo milagro tras milagro, demostrando su poder, su fidelidad y su amor incondicional a través de la fe de un solo hombre rendido a su voluntad. ¿Por qué razón, se preguntará usted, es esta disciplina espiritual tan poderosa, tan vital y tan profundamente transformadora? La respuesta es clara. Porque la oración constante, ininterrumpida y sincera no se reduce a la simple formulación de peticiones, a la expresión de deseos o a la exposición de necesidades ante la divinidad. Es en su esencia más profunda y elevada, un acto sublime de rendición total, una entrega completa de nuestro ser, de nuestra voluntad y de nuestras preocupaciones. Es una forma de alinear y armonizar nuestro espíritu individual con el espíritu omnipotente y sabio de Dios. Cuando usted ora sin cesar, de forma continua, con el corazón abierto, el estruendo ensordecedor del mundo exterior, con todas sus distracciones, sus afanes y sus preocupaciones mundanas, comienza a atenuarse progresivamente hasta apagarse por completo. Las distracciones, que antes parecían insuperables y absorbentes, se desvanecen en la nada, perdiendo su poder sobre usted, y esa voz suave y apacible del Espíritu Santo. Esa misma voz interior que en ocasiones, por nuestra propia negligencia, por el ruido de la vida o por nuestra falta de sensibilidad espiritual, tendemos a ignorar o a no percibir con claridad. Se vuelve, paradójicamente, más nítida, más inteligible, más inconfundible y resonante en lo más profundo de su ser. Alguien, en una ocasión que recuerdo con vívida lucidez y gratitud, me transmitió una verdad profunda y liberadora. La oración no altera la esencia inmutable de Dios, ni cambia su voluntad perfecta. La oración te transforma a ti, te moldea, te prepara y te capacita para que puedas escuchar aquello que Él siempre ha estado comunicando, aquello que su corazón anhela revelarte para tu bien y el de los demás. Y esta afirmación resuena con una verdad innegable y palpable en mi propia experiencia de vida. En mi jornada personal, la oración constante, perseverante y con propósito ha obrado una metamorfosis radical en la manera en que abordo las decisiones cruciales, en la forma en que enfrento los embates del miedo, la incertidumbre y la adversidad, en la manera en que experimento y vivo cada día, cada hora de mi existencia. Ya no me siento solo, abandonado a mi suerte en medio de la tempestad o la tribulación, poseo la inquebrantable certeza de que Él, el Espíritu Santo, está siempre presente a mi lado, guiándome con su mano infalible y su sabiduría infinita a través de cada desafío y cada victoria, en cada paso del camino. Si su más profundo anhelo es seguir la voz inconfundible y sabia del Espíritu Santo, su viaje espiritual debe comenzar aquí, en este preciso punto de la oración. No espere a que una crisis lo asalte, a que una situación desesperada lo empuje por obligación a la oración. Inicie esta práctica transformadora hoy mismo, con determinación. Hable con Él mientras realiza las tareas domésticas más mundanas, como lavar los platos con la mente despejada, mientras conduce su vehículo por la carretera en su trayecto diario. Mientras pasea en la quietud de la naturaleza, disfrutando del entorno, formule preguntas sencillas, directas y sinceras, nacidas de un corazón humilde. Señor, ¿qué anhelas que haga hoy? ¿Cuál es tu voluntad para este día? Muéstramela. O con una reverencia profunda y un deseo genuino de escuchar, oh Espíritu Santo, ¿qué mensaje me estás transmitiendo en este preciso instante? Por favor, hazlo claro para mí. Y después de hablar, espere con paciencia y expectación. Escuche con su corazón,
Puede que no perciba una voz audible que resuene en sus oídos físicos, como si alguien hablara a su lado, pero indudablemente sentirá su paz, una serenidad que sobrepasa toda comprensión humana. Sentirá su dirección, una certeza interna que lo impulsará hacia el camino correcto, sentirá su inconfundible y reconfortante presencia que lo envuelve. La oración constante no es solo una disciplina espiritual, es el primer paso indispensable, la puerta de entrada ineludible hacia una vida plena, guiada en cada uno de sus aspectos por la sabiduría, el amor y el poder ilimitado del Espíritu Santo. ¿Se atreve a emprender esta práctica, a probar su poder transformador ahora mismo? Le aseguro que el resultado superará sus expectativas más audaces y lo llevará a un nuevo nivel de comunión con lo divino. No olvides darle me gusta y suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para más contenido transformador. ** segunda vía. La diligente inmersión en la palabra divina ** la segunda vía esencial a través de la cual el Espíritu Santo me capacitó para seguir su voz, para discernir sus instrucciones y revelaciones, fue por medio del estudio diligente, constante y devoto de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Es crucial comprender que la Biblia no es simplemente un compendio de historias antiguas y polvorientas, relatos de tiempos remotos que carecen de relevancia en el presente, ni un conjunto de reglas rígidas y arcaicas desprovistas de vida. Muy por el contrario, es una carta viva, dinámica y palpitante, que ha sido escrita por el aliento mismo de Dios por su inspiración divina. Y el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría, es el Maestro sublime, el guía infalible que la despierta, que le infunde vida en lo más profundo de nuestro corazón y la hace inteligible para nuestra mente finita. Nuestro Señor Jesucristo lo prometió de manera inequívoca en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, afirmando con autoridad: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». ¿Y cómo lleva a cabo esta guía el Espíritu Santo, este revelador de la verdad? Lo hace iluminando las Escrituras, dándoles un significado profundo y personal para cada uno de nosotros, mostrándonos de manera clara y precisa cómo aplicarlas de forma práctica a los desafíos y circunstancias específicas de nuestras vidas. Y lo que es igualmente asombroso, trayendo a nuestra memoria las palabras exactas, el versículo preciso que necesitamos en el momento justo, en medio de una dificultad, una tentación o una decisión importante. Hubo un tiempo en mi vida, hace ya algunos años, en que me sentía como un barco a la deriva en un océano inmenso y turbulento, sin brújula ni timón, buscando desesperadamente una dirección, un puerto seguro. Mi afán por encontrar orientación me llevó a explorar un sinfín de fuentes, obras de autoayuda, seminarios de superación personal e incontables consejos de amigos bien intencionados, que aunque valiosos en sí mismos, no lograban colmar esa profunda necesidad. Sin embargo, nada de lo que buscaba encajaba por completo con el vacío que sentía, nada me daba una paz duradera o una guía clara. Hasta que una noche, abrumado por la frustración y el cansancio mental, abrí mi Biblia al azar, sin un propósito específico, y mis ojos aterrizaron en las palabras contundentes y llenas de autoridad de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fue como un relámpago que iluminó las profundidades de mi ser, una revelación instantánea. En ese momento, con una claridad que me sorprendió, me di cuenta, con una certeza inquebrantable, de que había estado buscando la verdad y la dirección en los lugares equivocados, en fuentes que no eran las adecuadas. La palabra de Dios, la Biblia, era mi brújula infalible, mi mapa preciso en esta vida, y el Espíritu Santo estaba completamente listo para guiarme a través de ella, para desvelar sus misterios y aplicarla a mi situación, si tan solo me tomaba el tiempo y la disciplina de estudiarla con dedicación y apertura de corazón. Recuerdo una situación específica que ilustra de manera contundente el poder de esta segunda vía. Estaba lidiando con una relación personal que me desgastaba emocionalmente, me consumía la energía y la paz, sumiéndome en un estado de confusión y tristeza. No sabía si debía seguir adelante, invirtiendo más de mí en ella, o si, por el contrario, era el momento de dejarla ir, por muy doloroso que aquello pareciera. Fue entonces cuando, impulsado por esa nueva convicción de buscar en la Escritura, comencé a leer el libro de Proverbios, un compendio de sabiduría práctica para la vida,
buscando específicamente una dirección, una orientación divina para mi dilema. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, encontré estas palabras que resonaron profundamente en mi espíritu: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Mientras meditaba en esas palabras una y otra vez con mi mente concentrada, orando simultáneamente y pidiéndole al Espíritu Santo, con una humildad sincera, que me hablara a través de ellas, sentí una claridad que nunca antes había experimentado en relación con esa situación. No fue una voz fuerte y audible que resonara en el aire, sino una convicción tranquila y profunda, una certeza interna que se asentó en mi alma: suelta esto. Yo tengo algo mucho mejor y más grande preparado para ti. Obedecí esa dirección a pesar del dolor y la incertidumbre iniciales. Y con el transcurso del tiempo, vi con asombro cómo Dios, en su infinita bondad y sabiduría, trajo a mi vida bendiciones y oportunidades que nunca hubiera podido imaginar o planear por mí mismo, si me hubiera aferrado a mi propia voluntad y a mis planes. La Biblia, una vez más, nos muestra este principio en acción a través de incontables ejemplos inspiradores. Piense en los bereanos, de quienes se habla en Hechos 17:11. La Escritura los describe como más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no se conformaron con escuchar pasivamente la predicación de Pablo, no se limitaron a aceptar sin cuestionar lo que se les enseñaba. No, ellos estudiaron las Escrituras por sí mismos, con diligencia, día tras día, buscando la verdad con un celo admirable. Ese compromiso personal y constante con el estudio bíblico los hizo increíblemente receptivos a la voz del Espíritu Santo, que confirmaba lo que oían y los guiaba con certeza en su creciente fe. O mire la figura del rey David, el salmista, quien con una profunda devoción escribió en Salmos 119:105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Él sabía, con una convicción inquebrantable, que la palabra de Dios, cuando es iluminada por el Espíritu, se convierte en su guía segura, su faro de luz en las noches más oscuras de la vida, en los momentos de mayor confusión y desafío. No olvides darle me gusta y suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para más contenido transformador. La historia de la humanidad, más allá de los relatos bíblicos, también está profusamente llena de ejemplos que atestiguan el poder transformador del estudio de la palabra de Dios bajo la guía del Espíritu. Pensemos en el monumental movimiento de la Reforma del siglo XVI. Martín Lutero, un monje alemán inicialmente abrumado por la culpa y la angustia existencial, se sumergió con una pasión inusitada en el estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Al examinar minuciosamente la epístola a los romanos, y meditar en particular sobre las palabras, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: «Mas el justo por la fe vivirá», el Espíritu Santo le reveló una verdad liberadora que transformaría el cristianismo, la justificación por la fe, un regalo inmerecido de Dios. Ese descubrimiento no solo transfiguró su propia vida, liberándolo de su tormento interno, sino que desató un movimiento teológico y social de tal magnitud que cambió por completo la Iglesia y el mundo occidental. Siglos después, durante el gran despertar del siglo XVIII, figuras como el elocuente predicador George Whitefield y el teólogo Jonathan Edwards se entregaron a la lectura y meditación de la Biblia con un fervor extraordinario. Y el Espíritu Santo, en respuesta a su dedicación, les otorgó mensajes tan poderosos y ungidos que multitudes enteras, conmovidas hasta lo más profundo de su ser, lloraban, se arrepentían de sus pecados y experimentaban una profunda conversión al oírlos. Las palabras de las Escrituras, vivificadas por el Espíritu, tenían un impacto inmenso. Para mí, el estudio constante de la palabra de Dios ha sido un ancla inquebrantable en medio de las tormentas de la vida, una fuente de estabilidad y dirección. No se trata simplemente de leer un versículo al azar y seguir con mi día, como una tarea más. Es sentarme intencionalmente con mi Biblia abierta, un cuaderno y un lápiz a mi lado, y preguntarle al Espíritu Santo con humildad y expectativa: ¿qué me estás diciendo hoy a través de estas palabras, Señor? ¿Cómo se aplica esta verdad a mi situación actual? A veces, un pasaje que he leído 1000 veces en el pasado, de repente cobra vida con un nuevo significado, una revelación fresca, una perspectiva que nunca antes había captado.
Por ejemplo, hace no mucho tiempo, leí Mateo 11, 28-30, donde Jesús nos invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». En un día de agotamiento total, tanto físico como mental, esas palabras me envolvieron como un abrazo reconfortante y amoroso, directamente del cielo. Sentí al Espíritu Santo susurrarme en mi interior: «Descansa en mí, permíteme llevar tu carga», y así lo hice, soltando el peso que me abrumaba. Fue un recordatorio vívido de que Él no solo me guía en mi camino, sino que también me sostiene, me da fuerzas y me provee descanso en medio de mi debilidad. ¿Por qué es tan crucial e indispensable el estudio de la palabra de Dios para escuchar su voz? Porque la palabra de Dios es, en esencia, el lenguaje preferido del Espíritu Santo, su medio de comunicación principal con la humanidad. Es el mapa detallado y preciso que Él utiliza para mostrarnos el camino, para revelarnos su voluntad y sus propósitos, como me enseñaron en una ocasión que marcó mi vida. Si deseas escuchar la voz de Dios con claridad, primero debes familiarizarte profundamente con aquello que Él ya ha expresado, con las verdades que ya ha revelado en su palabra. Cuando me sumerjo en el estudio de la Biblia, no solo adquiero conocimientos sobre Dios, no solo aprendo datos o teología, lo que ocurre es mucho más profundo. Llego a conocerlo personalmente, íntimamente, de una manera que transforma mi ser. Sus promesas, que antes parecían distantes, se vuelven mías, se arraigan en mi corazón, dándome esperanza y seguridad. Sus advertencias, lejos de ser un peso, me protegen de peligros y errores, actuando como un escudo, y su amor, revelado en cada página, me transforma progresivamente a su imagen, renovando mi mente y mi espíritu. Si su más profundo anhelo es seguir su voz, la voz del Espíritu Santo, entonces haga del estudio de la Escritura un hábito inquebrantable, una disciplina diaria en su vida. Tome su Biblia hoy, ahora mismo, si las circunstancias se lo permiten, y comience leyendo un capítulo, por breve que sea. Subraye o anote aquello que le hable de manera particular, aquello que resuene en su espíritu. Después ore sobre ese pasaje, pídale al Espíritu Santo que lo haga real y vivo para usted, que le revele su significado práctico para su situación actual. Le prometo, con la certeza que me da la experiencia, que comenzará a escuchar su voz de maneras que nunca antes había imaginado, de formas sorprendentes y maravillosas que confirmarán su dirección en su vida. ***, tercera vía. La pronta y dispuesta obediencia a la voluntad divina. ***, la tercera vía, y quizás una de las más desafiantes pero inmensamente gratificantes, a través de la cual el Espíritu Santo me instruyó a seguir su voz, fue por medio de la obediencia pronta, incondicional y dispuesta a la voluntad de Dios. Debo confesar que este camino no siempre es fácil. En muchas ocasiones, puede llegar a ser la acción más difícil y contraintuitiva que emprenderá en su vida, una que desafía la lógica y las inclinaciones humanas. Sin embargo, le aseguro, con la convicción que me da la experiencia, que es un proceso profundamente transformador, un catalizador para un crecimiento espiritual sin igual. El apóstol Pablo lo expresa de manera concisa y poderosa en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu no es una mera teoría pasiva. Significa actuar, significa obedecer activamente las indicaciones divinas, incluso cuando el camino se presenta borroso, incierto y lleno de niebla, o cuando el costo personal de esa obediencia parece alto, sacrificado y desproporcionado a los ojos humanos. Y créame, he aprendido esta verdad fundamental de la manera más dura, a través de experiencias que pusieron a prueba mi fe y mi determinación. Hubo un momento en mi vida que jamás podré olvidar, una encrucijada que se grabó a fuego en mi memoria y en mi corazón. Estaba aferrado con todas mis fuerzas a algo que amaba profundamente, algo que había construido con mis propias manos y que consideraba esencial para mi felicidad. Un sueño personal, una relación significativa, un plan de vida meticulosamente diseñado. En la superficie, todo parecía perfecto, idílico y prometedor. Mi lógica y mis emociones me decían que era el camino correcto, pero en lo más profundo de mi corazón, en mi espíritu, sentía una persistente inquietud, una incómoda sensación de que Dios, a través de su espíritu, me estaba pidiendo, de manera sutil pero insistente, que lo soltara, que lo dejara ir.
Mi mente racional se resistía con vehemencia. Pensé, ¿cómo es posible? Esto es bueno, es valioso. ¿Por qué debería renunciar a ello? La resistencia era fuerte. Pero una noche, mientras leía el Evangelio de Juan, las palabras de Jesús, llenas de autoridad y amor, me golpearon con una fuerza inusitada en el capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Era como si Él me estuviera hablando directamente, con una voz clara y personal, diciéndome: si confías verdaderamente en mí, si tu amor es genuino, entonces obedece mis instrucciones, incluso cuando no las comprendas plenamente. Así que, con lágrimas de resignación y temblando por la incertidumbre, obedecí. Dejé ir ese plan que tanto apreciaba, soltando el control y depositándolo en sus manos. Y lo que pasó después, lo que se desplegó ante mis ojos, fue simplemente increíble, algo que trascendía mi entendimiento. Una paz que no puedo describir con palabras llenó mi corazón, una serenidad profunda que disipó toda ansiedad. Y con el tiempo, Dios abrió puertas y oportunidades que nunca hubiera visto o imaginado si me hubiera aferrado tercamente a mi propia voluntad, a mis propios planes y deseos. La Sagrada Escritura está repleta, de principio a fin, de historias conmovedoras y ejemplos poderosos de obediencia que cambiaron no solo vidas individuales, sino el curso de la historia misma. No olvides darle me gusta y suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para más contenido transformador. Pensemos en la figura monumental de Abraham, el patriarca de la fe, a quien Dios le pidió, en Génesis capítulo 22, un sacrificio inimaginable. Ofrecer a Isaac, su hijo prometido, el hijo de la promesa, aquel por quien había esperado y anhelado durante décadas, humanamente no tenía sentido alguno. Iba completamente en contra de toda lógica, de toda moral humana y de sus afectos más profundos. Sin embargo, la Epístola a los Hebreos capítulo 11, versículo 8, nos narra con admiración. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Su obediencia inquebrantable, a pesar de la ausencia de conocimiento sobre el destino, no solo lo bendijo a él de manera personal y extraordinaria, sino que lo convirtió en el padre de innumerables naciones, cumpliendo una promesa divina que trasciende generaciones. O consideremos el relato de Noé en Génesis capítulo 6. Imagine por un instante la magnitud de la tarea: construir un arca gigantesca, de proporciones colosales, en un mundo donde nunca antes había caído la lluvia, un proyecto que desafiaba toda lógica climática y constructiva de la época. Mientras todos a su alrededor se burlaban, lo ridiculizaban y lo señalaban como un loco, él, con una fe inquebrantable, obedeció fielmente cada instrucción divina, cada detalle del diseño. Y su obediencia tuvo una consecuencia trascendental. Su familia fue salva, preservada del diluvio universal que arrasó con todo lo demás, demostrando que la obediencia, aunque parezca absurda al principio, siempre tiene un propósito divino. La obediencia no siempre es cómoda, no siempre es agradable o fácil de emprender. De hecho, a menudo implica renunciar a la comodidad y a la propia conveniencia. Pero sin lugar a dudas, siempre tiene un propósito divino y trascendente, un fin que supera con creces cualquier dificultad temporal. La historia secular, fuera de los anales bíblicos, también nos brinda lecciones poderosas y conmovedoras sobre el poder transformador de la obediencia a un llamado superior. En el turbulento siglo XX, el teólogo y pastor alemán Dietrich Bonhoeffer, un hombre de profunda fe y convicción, escuchó la voz de Dios en medio de la densa oscuridad y la opresión del nazismo que se cernía sobre su nación. Podría haberse quedado callado, seguro y cómodo en el relativo refugio de su iglesia o en la academia, evitando el peligro, pero él eligió obedecer el llamado de su conciencia y del espíritu a resistir activamente el mal, a no ser cómplice por omisión. Escribió libros que desafiaban la tiranía, pronunció verdades peligrosas que le granjearon la enemistad del régimen y ayudó a judíos a escapar de la persecución, sabiendo plenamente que esa obediencia a Dios podía costarle la vida. Y así fue ejecutado en 1945 por su participación en la resistencia, pero su obediencia radical dejó un legado de valentía y fe que aún inspira y conmueve a millones de personas en todo el mundo, un testimonio imborrable de lo que significa seguir la voz divina. O piense en los incansables misioneros del siglo XIX, figuras como Hudson Taylor, quien, motivado por un llamado inconfundible de Dios, obedeció la instrucción de ir a China, un país lejano y desconocido. Abandonó las comodidades de su patria,
Enfrentó enfermedades debilitantes, el rechazo cultural y la hostilidad, pero llevó el Evangelio a miles de almas, transformando vidas porque confió inquebrantablemente en la voz del Espíritu que lo había enviado. En mi propia vida personal, he sido testigo de primera mano cómo la obediencia abre puertas que la lógica humana, por más brillante que sea, simplemente no puede abrir, caminos que mis propios planes jamás habrían revelado. En una ocasión, sentí claramente que Dios me pedía que diera algo que según mi perspectiva humana, no podía permitirme perder, ya fuera tiempo valioso, una suma de dinero significativa o una oportunidad laboral que parecía irrepetible. Sin embargo, lo hice, obedecí, confiando plenamente en Él, a pesar de mis temores y dudas iniciales. Y como siempre, Él me ha sorprendido con algo mucho mayor, con bendiciones que superan con creces lo que sacrifiqué, demostrando su fidelidad y su provisión abundante. Como me enseñaron una vez con sabiduría profunda, la obediencia es la moneda con la que se compra, con la que se adquiere la guía inquebrantable y clara del Espíritu Santo. Cuando obedezco, incluso en las pequeñas cosas, en los detalles aparentemente insignificantes de la vida, como perdonar a alguien que me ha herido profundamente o decir no a una tentación que me asalta con fuerza, siento su presencia más cerca, más palpable, su voz se vuelve más clara y discernible en mi interior. ¿Por qué razón es esto tan crucial, tan indispensable para la vida espiritual? Porque la obediencia no es un acto de servilismo ciego. La obediencia demuestra, de manera irrefutable, una confianza profunda y genuina en el carácter y la sabiduría de Dios. Es decirle a Dios con el corazón abierto: Señor, no lo entiendo todo en este momento, mi mente finita no puede comprender tus designios, pero creo firmemente que tú sí lo entiendes, que tú tienes la perspectiva completa. Y cuando usted da ese paso de fe, ese acto de rendición y obediencia, el Espíritu Santo lo encuentra justo ahí, en ese punto de sumisión, guiándole de manera precisa y amorosa al próximo paso, al siguiente nivel de su plan perfecto. Si su anhelo es escuchar su voz con una claridad aún mayor, con una resonancia más profunda en su espíritu, entonces empiece hoy mismo por obedecer aquello que ya sabe que Él le ha dicho a través de su palabra o de su conciencia. Tal vez sea una pequeña cosa, un gesto de humildad como pedir perdón a alguien a quien ofendió, una acción de servicio como ayudar a alguien en necesidad, o la decisión valiente de dejar un hábito destructivo que lo ha estado atando. Hágalo hoy sin postergarlo, dé ese paso, aunque sienta que sus piernas tiemblan por la incertidumbre o el miedo, y verá con sus propios ojos cómo Él lo lleva a lugares que nunca soñó, a experiencias de vida que superarán sus expectativas más audaces, revelándole su propósito de manera asombrosa. No olvides darle me gusta y suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para más contenido transformador. *** Cuarta vía. Un corazón humilde y receptivo a la instrucción divina *** La humildad, esa virtud tan subestimada en el mundo moderno, es como el suelo fértil y nutrido donde el Espíritu Santo siembra con generosidad su guía divina, donde sus instrucciones pueden echar raíces profundas y producir fruto abundante. No sé si alguna vez, en su propia vida, se ha sentido tan seguro de sus propias capacidades, tan convencido de su intelecto, que llegó a ignorar esa voz suave y apacible que desde lo profundo de su ser intentaba advertirle, intentaba guiarle, intentaba disuadirle de un error. Pero yo sí, lo confieso, hace algunos años estaba absolutamente convencido de que mi plan de vida era perfecto, impecable en cada detalle. Un trabajo exitoso que me traería reconocimiento y estabilidad, metas financieras claras y un camino profesional trazado con precisión. Sin embargo, a pesar de toda esa aparente perfección, algo fundamental faltaba, un vacío persistente que mi orgullo, mi autosuficiencia, no me permitían ver ni reconocer. Una noche, mientras leía la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, estas palabras resonaron con una fuerza inusitada en mi espíritu. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sentí, con una claridad impresionante, un desafío directo a mi ego, una invitación a soltar el control y a confiar plenamente. Comencé a orar con una humildad que no me era familiar. Señor, reconozco que no lo sé todo, no tengo todas las respuestas, guíame por favor. Y de manera gradual pero inconfundible, su voz se hizo clara en mi interior, trayendo una paz profunda y una dirección precisa donde antes solo había un ruido incesante de mis propias preocupaciones y pensamientos.
La Sagrada Escritura nos muestra este principio en acción de manera conmovedora con la figura de Samuel, el niño. Él, en su inocencia y humildad, respondió al llamado de Dios con una frase que encapsula la esencia de la receptividad. Habla, Señor, que tu siervo escucha, 1 de Samuel 3:10. Su humildad y su disposición a escuchar lo prepararon para recibir un mensaje divino que no solo lo transformó a él, sino que también redefinió el destino de la nación de Israel. O piense en la joven María, una virgen de Nazaret. Ante la monumental noticia de que sería la madre del Salvador, su respuesta fue un simple pero poderoso hágase conmigo conforme a tu palabra, Lucas 1:38. Su humilde obediencia abrió el camino al milagro más grande de la historia, la encarnación de Dios mismo, permitiendo que el Espíritu Santo obrara poderosamente en ella. En la rica historia de la cristiandad, figuras como San Francisco de Asís personifican esta virtud. Él, un hombre de riqueza y privilegio, optó por la pobreza radical y la abnegación, escuchando a Dios, quien le susurró: Francisco, reconstruye mi iglesia. Su humildad y su disposición a despojarse de todo lo terrenal lo llevaron a iniciar un avivamiento espiritual que aún resuena en los corazones de millones, demostrando que la humildad no es debilidad, sino una fuerza que abre las puertas al poder divino. En mi propia vida, la humildad ha sido la llave que reparó una amistad rota que yo creía irrecuperable. Mi orgullo me impulsaba a querer tener la razón a toda costa, a justificarme. Pero el Espíritu, con su suavidad característica, me susurró una instrucción simple: pide perdón. Lo hice con el corazón encogido, y no solo se restauró la relación de una manera milagrosa, sino que sentí una paz inmensa, una libertad que solo la humildad puede conceder. Si su deseo más profundo es escuchar la voz del Espíritu Santo con mayor claridad y profundidad, entonces humíllese ante Dios. Pregúntale hoy mismo, con sinceridad: ¿dónde, Señor, me estoy aferrando al orgullo? ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser rendidas a ti? Le aseguro que su respuesta, aunque a veces pueda ser incómoda para el ego, le sorprenderá y le guiará a un camino de mayor gracia y propósito. **, quinta vía. La elevación del alma a través de la adoración y la alabanza auténtica. **, la adoración y la alabanza, lejos de ser meras formalidades rituales o expresiones vacías, constituyen un puente vibrante y sagrado hacia la voz inconfundible del Espíritu Santo, una vía directa para conectar con la presencia divina. Recuerdo una noche particularmente oscura en mi vida, una de esas en las que me sentía completamente atrapado en un laberinto de preocupaciones incesantes, sin una salida aparente, sin saber qué rumbo tomar, con el corazón encogido por la ansiedad. En medio de esa opresión, con mi alma anhelante de consuelo, comencé a cantar, de manera espontánea, una melodía sencilla y repetitiva: Te amo, Señor, te amo. No era una gran melodía, ni una pieza musical elaborada con virtuosismo, pero mientras mis labios entonaban esas palabras y mi corazón se elevaba, sentí su presencia envolverme de una manera palpable, una calidez inconfundible. Una voz interior, suave pero firme, me dijo con claridad: confía plenamente en mí. En ese mismo instante, como por arte de magia divina, la ansiedad que me oprimía se desvaneció por completo y una profunda certeza me inundó. Él estaba allí, a mi lado, escuchándome y sosteniéndome. El Salmo 22, versículo 3, nos revela una verdad profunda sobre la naturaleza de Dios. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este versículo sugiere una conexión intrínseca. Cuando nosotros, como creyentes, elevamos nuestra adoración y alabanza a Dios con un corazón sincero, Él, en su santidad y majestad, se manifiesta, se acerca, establece su morada en medio de nuestra expresión de gratitud y reverencia, haciendo su presencia más tangible para nosotros. Piense en el ejemplo impactante de Pablo y Silas, narrado en Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Encadenados injustamente, encarcelados en lo más profundo de un calabozo, despojados de toda libertad y confort, en lugar de quejarse o caer en la desesperación, a medianoche decidieron elevar sus voces en oración y cantar himnos de alabanza a Dios, mientras los demás prisioneros escuchaban atónitos. ¿Y cuál fue la respuesta celestial a esta adoración en la adversidad? De repente, un violento terremoto sacudió los cimientos de la prisión, todas las puertas se abrieron milagrosamente y las cadenas de todos los presos se soltaron. Su adoración, surgida en la oscuridad, movió el cielo, desatando una intervención divina que no solo los liberó físicamente, sino que llevó a la conversión del carcelero y toda su familia.
O piense en el avivamiento de Gales, que estalló en 1904, un movimiento que transformó a toda una nación. Cuando Evan Roberts y un grupo pequeño de creyentes se entregaron a una adoración profunda y prolongada, con gemidos y cantos que surgían del alma, orando hasta el agotamiento. El Espíritu de Dios se derramó con tal poder que 100.000 almas se volvieron a Cristo en un corto periodo de tiempo, marcando un hito en la historia de los avivamientos. Fue la adoración la chispa que encendió el fuego divino. En mi propia vida, he sido testigo de primera mano cómo la adoración, sea en solitario o en comunidad, tiene el poder de disolver tensiones aparentemente insuperables en reuniones importantes, de traer una claridad asombrosa en momentos de confusión abrumadora, y de infundir una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La adoración eleva el espíritu por encima de las circunstancias, abriendo el canal para la voz del Espíritu. Le animo, con todo mi corazón, a adorar hoy, incluso si no siente ganas, si sus emociones no lo impulsan a ello. Cante en la intimidad de su cuarto, eleve sus manos en señal de rendición y reverencia, exprese su gratitud a Dios por lo que es Él, no solo por lo que hace. Verá, con asombro, cómo el Espíritu Santo se manifiesta, le habla y le guía en ese espacio sagrado de comunión, revelándole verdades y direcciones que solo pueden ser percibidas en la presencia divina. No olvides darle me gusta y suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para más contenido transformador. ** Sexta Vía. El valor incalculable de la comunidad y el compañerismo espiritual. **. No estamos diseñados para transitar esta jornada espiritual en soledad. La vida de fe, en su esencia más pura, está destinada a ser vivida en comunidad, en el compañerismo enriquecedor de otros creyentes. Recuerdo un periodo en mi vida en el que, erróneamente, decidí aislarme, pensando que podía manejar mi fe, mis desafíos y mi crecimiento espiritual sin la ayuda, el apoyo o la perspectiva de otros. Mi lógica me decía que era más eficiente, que evitaba complicaciones. Sin embargo, el resultado fue el agotamiento espiritual y emocional, una sensación de aislamiento y de estancamiento que me consumía lentamente. Fue entonces cuando un amigo cercano, con perspicacia y cariño, me invitó y me llevó a un grupo pequeño de estudio bíblico y oración, una comunidad de fe íntima y auténtica. Allí, en ese espacio de vulnerabilidad y confianza, mientras compartíamos nuestras luchas, nuestras victorias y nuestras preguntas más profundas, sentí al Espíritu Santo moverse de nuevo. Su presencia se hizo palpable entre nosotros, como un bálsamo que restauraba mi alma. Una noche, en particular, alguien del grupo compartió una verdad que se grabó a fuego en mi corazón, una frase que resonó con una claridad asombrosa. A veces Dios te pide esperar porque está preparando algo mucho mejor y más grande de lo que tú puedes imaginar para ti. Fue como si el propio Dios me hablara directamente a mi corazón a través de esas palabras, dándome una dirección específica para una situación que me tenía en vilo, una certeza que disipó mi impaciencia. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, se nos presenta una imagen vibrante y poderosa de la iglesia primitiva. Se nos dice que los primeros creyentes perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vivían unidos, compartiendo sus vidas y sus bienes, y el Espíritu Santo obraba milagros, señales y prodigios en medio de ellos, añadiendo cada día a los que habían de ser salvos. La comunidad no era una opción, era el crisol donde el poder de Dios se manifestaba. O considere lo ocurrido en Antioquía, en Hechos, capítulos 13 al 3, donde una comunidad de profetas y maestros estaba en profunda oración y ayuno. En medio de esa búsqueda colectiva, escucharon la voz del Espíritu Santo que les decía: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Fue en el contexto de la comunidad, en la comunión de fe, donde Dios reveló su plan para la expansión misionera, enviando a los apóstoles a transformar el mundo. Históricamente, a lo largo de los siglos, los monasterios medievales, a menudo vistos como lugares de reclusión, fueron en realidad refugios donde la vida comunitaria y la dedicación espiritual permitieron que el Espíritu Santo inspirara a hombres y mujeres a dedicar sus vidas por completo al servicio de Dios y del prójimo, dando lugar a grandes obras de arte, conocimiento y caridad, demostrando que la vida compartida potencia la inspiración divina. En mi caso particular, fue un grupo de amigos cercanos, una comunidad de fe que se convirtió en mi apoyo incondicional, quienes confirmaron una decisión clave en mi vida.
A través de palabras de aliento, de sabiduría compartida y, lo más importante, de versículos de la Escritura que me señalaron en oración, lograron alinear mi corazón y mi voluntad con la voluntad inconfundible de Dios, dándome la certeza que necesitaba para avanzar. La comunidad es el eco donde la voz del Espíritu resuena más fuerte. Le insto a buscar una comunidad de fe hoy mismo, un grupo pequeño o una congregación donde pueda compartir sus cargas, donde pueda orar con otros, donde pueda crecer espiritualmente en un ambiente de amor y apoyo mutuo. El Espíritu Santo, en su sabiduría, usará esas voces de hermanos y hermanas en la fe para guiarle, para confirmarle la dirección, para ofrecerle consuelo y discernimiento, para que nunca más se sienta solo en su caminar. La comunidad no es un extra, es un elemento esencial para la vida guiada por el Espíritu. No olvides darle me gusta y suscribirte a Milagros del Espíritu Santo para más contenido transformador. *** Séptima vía. La vigilancia atenta a las señales y los tiempos divinos *** la séptima y última vía a través de la cual el Espíritu Santo me instruyó a seguir su voz fue la práctica constante de estar atento, de ser vigilante a las señales, a los detalles sutiles y a los tiempos que Dios marca en el curso de mi vida. Es vital comprender que el Espíritu Santo no siempre se comunica con grandes manifestaciones o voces estruendosas. A menudo, Él habla en los detalles aparentemente insignificantes, en los pequeños indicios, en las sincronicidades que a primera vista podrían parecer casualidades, pero hay que tener el corazón y la mente abiertos, en una actitud de alerta y receptividad. Recuerdo una ocasión en la que dudaba profundamente sobre un cambio de ciudad por una nueva oportunidad laboral. Aparentemente, todo en esa oferta de trabajo parecía perfecto, ideal. Los números cerraban, las perspectivas eran prometedoras, todo indicaba que era la decisión correcta desde una perspectiva humana. Sin embargo, a medida que me acercaba a tomar la decisión, comencé a percibir pequeñas señales como susurros divinos. Un sermón inesperado que parecía hablarme directamente a mi situación, una conversación fortuita con un extraño que decía justo lo que necesitaba escuchar, e incluso un sueño nocturno que me dejó una impresión profunda. Estas pequeñas señales, en lugar de impulsarme, me detuvieron, me hicieron dudar y reconsiderar. Oré fervientemente, pidiéndole a Dios que me confirmara si esas eran sus señales. Y cuando, contra todo pronóstico y lógica, el trabajo se canceló de manera abrupta, supe con una certeza inquebrantable que Dios me había guiado, que esas señales eran su voz impidiéndome tomar un camino que no era el suyo. El libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 9, encapsula esta verdad con maestría. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aunque nosotros planeamos y trazamos nuestros caminos con la mejor de nuestras intenciones, es el Señor quien, con su sabiduría soberana, ajusta, dirige y endereza nuestros pasos, a menudo a través de medios inesperados. El propio Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de leer las señales de los tiempos. En Mateo, capítulo 24, versículos 32 y 33 les dijo: «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas». No solo debemos escuchar su voz en el interior, sino también observar el exterior, el entorno y los acontecimientos, porque Dios usa todo para hablarnos. En el contexto histórico del gran despertar del siglo XVIII, el predicador Jonathan Edwards, con su aguda perspicacia espiritual, no solo predicaba con pasión, sino que observaba la apatía espiritual que reinaba en su comunidad. Clamó a Dios, percibiendo los tiempos y las señales de la necesidad, y su clamor, unido a su atenta observación, desató un avivamiento poderoso que transformó la región de Nueva Inglaterra, demostrando cómo la vigilancia de las señales es clave para la intervención divina. En mi vida, he tenido experiencias específicas donde la repetición inusual de un versículo bíblico o de una frase, a través de 3 fuentes distintas, me ha servido como una confirmación inequívoca de la guía del Espíritu. Por ejemplo, en una ocasión, la frase «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece» de Filipenses 4:13, me fue mencionada 3 veces en un solo día, por personas diferentes y en contextos distintos, justo cuando me sentía desanimado ante la magnitud de un nuevo proyecto. Lo tomé como una clara señal divina, y esa confianza me dio el valor para emprenderlo, y el proyecto triunfó de manera inesperada.
Le animo a observar hoy mismo, con una atención consciente y una mente abierta, qué patrones se repiten en su entorno, qué sincronicidades se presentan, qué pensamientos inesperados cruzan su mente, qué sueños o intuiciones surgen. Después lleve esas observaciones a la oración, con un corazón humilde y preguntando: Espíritu Santo, ¿qué me estás mostrando a través de estas señales? ¿Cómo debo interpretar estos tiempos? Le aseguro que, con esa actitud de vigilancia y receptividad, el Espíritu Santo le mostrará el camino, le revelará su voluntad de maneras sorprendentes y le guiará con precisión en cada paso de su vida, porque Él anhela ser su guía constante. Hemos recorrido juntos un camino increíble, una travesía de descubrimiento espiritual a través de las 7 maneras profundas y transformadoras en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz inconfundible. Hemos explorado la potencia inigualable de la oración constante, esa conversación ininterrumpida con el Creador, la luz reveladora que emana del estudio diligente de la palabra divina, nuestra brújula en la vida. La fuerza liberadora de la obediencia pronta a la voluntad de Dios, incluso cuando el camino se torna incierto, el valor inestimable de un corazón humilde y receptivo a la instrucción divina, que abre las puertas a la gracia. La elevación del alma, a través de la adoración y la alabanza auténtica, que nos conecta con la presencia celestial, el valor incalculable de la comunidad y el compañerismo espiritual, donde la fe se fortalece y el espíritu se manifiesta. Y finalmente, la sabiduría que reside en estar atentos, en ser vigilantes a las señales y los tiempos que Dios orquesta en nuestro camino. Cada una de estas vías, cada principio desvelado, es un regalo inmerecido de Dios para usted, una herramienta poderosa que le capacita para una vida plena y dirigida por lo divino. Ahora, la pregunta crucial que resuena en el aire es: ¿qué va a hacer con todo esto que ha escuchado, con toda esta revelación? ¿Seguirá viviendo en la confusión, en la incertidumbre y en la búsqueda incesante de respuestas en lugares equivocados, o tomará estas herramientas espirituales y se lanzará con valentía a buscar la voz del Espíritu Santo con una pasión renovada? Recuerde, Él no es una fuerza distante o un concepto abstracto, Él es su mejor amigo, una persona divina viva, vibrante y amorosa que anhela fervientemente guiarle, consolarle, enseñarle y empoderarle en cada faceta de su existencia, así como lo ha hecho conmigo. Como me enseñaron con una sabiduría que ha marcado mi vida, ríndete completamente a Él, sin reservas, sin condiciones, y deja que Él tome el control absoluto, el timón de tu vida. Él sabe el rumbo perfecto. Te invito, con un corazón sincero, a elevar una oración ahora mismo, en este instante, donde quiera que te encuentres. Espíritu Santo, mi alma te anhela. Enséñame a seguir tu voz, a discernir tus susurros, a obedecer tus direcciones. Guíame en cada paso de mi vida, comienza hoy sin postergarlo. Ora sin cesar, estudia tu Biblia con devoción, obedece sus indicaciones, humíllate ante su majestad, adórale con todo tu ser, busca la comunidad de creyentes y mantente alerta a sus señales. Si lo haces, te prometo, con la certeza de quien lo ha vivido, que tu vida se llenará de su presencia inconfundible, de su paz que sobrepasa todo entendimiento y de su propósito que te llenará de significado. Que el Espíritu Santo te guíe siempre en tu glorioso caminar, revelándote la voluntad de Dios para tu vida. Te agradezco profundamente por haber dedicado tu tiempo y tu atención a escuchar este mensaje, y te animo a unirte a nuestra familia de milagros del Espíritu Santo para que sigamos creciendo juntos en fe y en sabiduría divina.